Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Construyendo Equidad, Voces desde la Formación Técnica, una iniciativa del CFT Estatal de Arica y Parinacota en el marco del proyecto del Plan Piloto de Intervención en Carreras Técnicas Profesionales financiado por el Ministerio de Educación. Este espacio busca abrir la conversación sobre los desafíos que enfrenta la educación técnico-profesional desde una mirada inclusiva con enfoque de género y pertinencia territorial. Hoy abordaremos un tema central: la incorporación de la perspectiva de género en la formación técnica, cómo se construyen trayectorias formativas con sentido de equidad, qué papel juegan las instituciones públicas en este proceso. Para ello nos acompaña hoy una invitada muy especial. Nos referimos a la directora regional de Prodemu de Arica Parinacota, Marcela Carrasco Miranda. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ella ha estado junto a su equipo, mencionarlo, ha tenido un rol activo en la implementación de este plan piloto del proyecto, realizando acompañamientos a estudiantes de las carreras de técnico, nivel superior en enfermería, convención en gerontología y también a trabajo social. Muy bienvenida. Muchas gracias, bueno, gracias por el espacio también, así que ahí dispuesta a conversar. Muchas gracias por estar. Sabemos que ha sido un trabajo muy interesante y muy articulado con nuestro CFT, así que les damos la bienvenida y los agradecimientos, por supuesto, no solo a usted, sino también a su equipo, al cual lidera. Para empezar un poquito esta conversación, cuéntenos un poquito más de usted. De dónde viene, cuéntenos el rol que les toca cumplir y de alguna manera también cuál es la importancia también, cuál es la labor que realiza Prodemu para las personas que nos están viendo. Ya, bueno, yo nací en Vallenar, la tercera región. No, sí, hace muchos años me vine a estudiar la carrera de Sociología en Iquique. ¿Ya? Y posteriormente comencé a trabajar en Prodemu ya hace más de 23 años. Wow. Llevo harto tiempo en la institución, de distintos cargos, tanto en Puta, en Arica, en Iquique, así que vuelvo a Arica hace 12 años atrás, así que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora y con muchas satisfacciones también. Conoce claramente la realidad y el trabajo. La realidad del Prodemu y además desde distintas miradas. Y ahora hace 4 años atrás, 3 años y medio, específicamente me tocó la gran responsabilidad de asumir el cargo de directora regional en base a una postulación, así que me atreví. Y la verdad que ha sido una experiencia pero enormemente satisfactoria, con grandes logros, más que mío por parte del equipo. Así que muy contenta y satisfecha. Y felicidad, vecino, sí. Y felicidad, porque no siempre uno cree, porque no es que no se den, pero no siempre uno cree que se dan estos espacios para alguna persona que lleva trayectoria, que lleva mucho tiempo en diferentes estamentos, como lo menciona, y en diferentes espacios de la institución, finalmente sea una directora regional. Sí, fue un hito a nivel nacional de poder dar énfasis a la experiencia. Perfecto. Entonces tuvimos bastantes posibilidades, muchas de las profesionales de apoyo a nivel nacional, de asumir el cargo, y la verdad que ha sido una experiencia bastante positiva, objetivamente. Sí, por supuesto, que así sea. Bueno, ¿y cómo fue para ustedes y su equipo esta experiencia de trabajar en el acompañamiento de estudiantes de las carreras técnicas en el marco de este proyecto? Mira, la verdad que ha sido una experiencia muy satisfactoria, principalmente porque como Prodemu nosotros tenemos un público objetivo que son las mujeres. Ya mujeres entre 15 a 68 años a nivel nacional, a 90 años. Un público bastante amplio, 98 ha sido la persona más mayor que ha participado en los procesos formativos. Wow. Entonces, este proceso formativo generalmente, como te comentaba, es específicamente con mujeres. El trabajo con jóvenes ha sido mezclado en el fondo con otras personas más adultas, así que trabajar específicamente con jóvenes fue una experiencia nueva. Lo hemos trabajado quizá hace un par de años con CFT, pero más allá de esta experiencia no la habíamos tenido. Nuestro promedio de edad de mujeres es 48 años. Entonces, allá trabajar con CFT implica jóvenes, o sea, estamos hablando de una juventud. Otras lógicas, otras dinámicas, por supuesto. Y también rescatar en ello la energía que hay ahí, la proyección que hay ahí y los sueños. Porque muchas veces trabajar con mujeres, si bien existen sueños, nosotros vamos resolviendo quizás ciertas problemáticas que se están viviendo en el día a día. Trabajar con jóvenes tiene que ver con una proyección. Y eso ha sido una experiencia para mí y para el equipo muy positiva. ¿Cómo siente que fue la recepción de estos espacios que ustedes obviamente les tocó generar aquí en el CFT? Mira, la recepción
como te digo, claro, la conclusión es que ha sido satisfactoria, por lo tanto la recepción que fue de los jóvenes fue bastante buena. Las gestores obviamente estábamos ahí haciendo una preparación un poquito más específica, cómo llegar con esta misma temática a jóvenes, y la verdad que una recepción muy positiva porque había muchas ganas de aprender y de aportar. Así que lo que más nos llamó la atención es las preguntas, o sea, preguntar de qué se trata. También nos llamó la atención que había un poquito, no todos, pero sí había algunos desconocimientos respecto a ciertos conceptos. Sin embargo, estaba la experiencia y ahí se pudo hacer esta dinámica de la experiencia vivida, tanto con los padres, principalmente, como de lo que es la parte teórica. Y la verdad que la participación de los jóvenes fue excelente, muy buena. Qué interesante. Sí. ¿Y cómo qué temas, por ejemplo, se abordaron Mira, en estos talleres? Hubo dos temas que son los más enfáticos, que son empoderamiento y las nuevas masculinidades. Claro, y las nuevas masculinidades, si bien también fue un tema que fue como una segunda etapa del taller, llama mucho la atención porque como nosotros trabajamos principalmente con mujeres, el hecho de que hayan algunos alumnos que fueron la carrera de trabajo social, les llama la atención de cómo ellos se enfrentan, cómo ellos sienten, porque también ve que la temática va desde el punto de vista de las mujeres, pero ¿qué pasa también con ellos? Y en este sentido hubo bastante buena recepción y darnos cuenta que todo se estructura en el marco de la perspectiva de género, que todo tiene que ver con un cuestionamiento, con una mirada más crítica respecto a los roles que estamos desempeñando y una estructura social que está desigual y que podemos hacer un aporte para poder llegar a esta equidad. Así que muy bien. Qué bueno. Y con respecto a las nuevas masculinidades, más o menos para las personas a lo mejor que nos están viendo y a lo mejor no tienen como mucha claridad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nuevas masculinidades? Mira, más que nada, tú sabes que estamos, hace estos últimos años, estos años estamos siempre interiorizándonos en lo que es la perspectiva de género, ¿cierto? El énfasis de la perspectiva de género, que implica de una u otra forma una mirada crítica respecto a la sociedad, que es una categoría analítica para poder generar estudios respecto a ello, pero también es un concepto que tiene que ver con un cambio social, con un cambio de una sociedad, que tiene que ver con movimientos sociales también. Entonces, a partir de esta mirada, cuando tú aplicas el enfoque de género, implica cambios, obviamente, en mujeres y también en hombres. Implica cómo yo me adapto a una sociedad donde las mujeres van asumiendo ciertos cargos y qué pasa también con el hombre. Hasta qué punto el rol del hombre también va a ir cambiando. Y la necesidad de que vaya cambiando no es como, ya, pues los hombres también asuman, no es una mirada crítica, sino que es una mirada de poder hacer una sociedad mucho más equitativa y mucho más feliz en el fondo. Entonces, la nueva masculinidad en el fondo es no cuestionar que el hombre sienta, que el hombre tenga sentimientos, que el hombre asuma roles reproductivos al interior del hogar y que no sean cuestionados, sino que sean que el hombre llore, que no exista esta mirada patriarcal de alguna forma de poder decir el hombre no llora, el hombre es el proveedor, el hombre no siente, el hombre no sufre, sino que tiene que ver con una mirada mucho más amplia de ver la vida. Interesante. Sí. Bueno, me imagino que obviamente los estudiantes ahí todos conocían los conceptos o había no necesariamente, pero la experiencia se pudo conectar con la teoría y yo creo que eso fue como lo que nosotros ganamos trabajando con ustedes, con SFT. Muchas gracias. Y desde su rol de Prodemo, ¿cuál cree que debe ser el aporte de la educación técnico-profesional en la construcción de una sociedad más justa y sin violencia de género, a raíz de justamente lo que estamos conversando? Claro, mira, siempre se ve como que el tema de género tiene que ver con una mirada más teórica, y la parte teórica se asimila a las universidades, ¿cierto? Las universidades tienen un énfasis más teórico en lo que es la implementación de los contenidos. En el caso de las carreras más técnicas, son carreras más cortitas, son carreras más prácticas, son carreras mucho más operativas, podríamos decir. Por lo tanto, el tema teórico uno piensa que no es tan necesario o no hay tiempo para ello, porque en el fondo tenemos que cumplir ciertos parámetros. ¿Cuál era la pregunta? ¿A dónde iba? No, ¿cuál era el rol? ¿Cuál cree, por ejemplo, que en la construcción, cuál puede ser el aporte? El aporte. Exacto. Y el aporte, estuvimos pensando también como equipo, que el aporte es fundamental en el sentido de que son carreras que trabajan principalmente, no necesariamente, pero en su mayoría con población vulnerable. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como Prodemo trabajamos con mujeres en situación de vulnerabilidad. Si bien no hay un registro social de hogar ni nada de eso, pero la persona que se acerca a la institución es que por algo necesita. Muchas veces pasa por una necesidad económica, una necesidad emocional,
una necesidad de sentirse parte de un grupo. Entonces, si nosotros vamos viendo cuál es el aporte que puede hacer CFT tiene un campo laboral muchas veces relacionado con una población vulnerable. En la carrera de técnico en trabajo social, generalmente desempeñan en los CEFAM, trabaja con población que necesita satisfacer ciertas necesidades básicas, el tema de la enfermería también, en los hospitales. Entonces, el aporte es fundamental porque al trabajar con esta población, yo tengo que tener una sensibilidad. Y esa sensibilidad yo la voy adquiriendo en base a un mayor cuestionamiento a lo que estoy haciendo. O sea, no entro, trabajo operativamente y salgo y ejecuto. No es lo mismo que una persona que entra, toma conciencia de esta mirada y además trabajo, porque en el trabajo yo voy a aplicar esta sensibilidad que adquirí en mi aula. Entonces es fundamental. Van a ser agentes de cambio. Hay gente de cambio total, porque uno sabe que también hay gente que atiende mal, que atiende de una mirada discriminativa, que hay ciertos roces, que se atiende de manera igual a hombres y mujeres, pero el CFT sí es un aporte fundamental por la población en la cual también se trabaja. Sí que es fundamental. Bueno, obviamente ahí también es importante que justamente en esta formación se incorporen estos temas tan importantes y tan transversales, como lo comentábamos en diferentes podcasts, que deben estar presentes en la formación, no solamente por las herramientas de conocimiento, sino también por las herramientas de alguna manera de desarrollo personal que generan también estos espacios. Porque es importante que instituciones como el CFT, ¿ya?, integren estas temáticas en sus procesos formativos. De alguna manera usted nos comentaba el vínculo que tienen los profesionales con estas áreas, en este caso relacionadas con Prodemu, con mujeres que de alguna manera presentan algún grado de vulnerabilidad. Pero ¿cómo cree que esto ayuda justamente al proceso? Sabemos que son estas carreras puntuales, también hay más carreras, pero hay ¿cómo cree usted como Prodemu que nos puede fortalecer este proceso educativo? Claro, mira, el proceso educativo siempre lo ideal es que sea un proceso integral. Entonces yo creo que de alguna manera, como yo te decía anteriormente, tiene que ver con integrar lo que es la sensibilización del trabajo que le hago hacia un otro. Las personas del CFT tienen un rol fundamental en la materia económica de la región. Una mirada que tiene que ver más, tiene que ver con eso, con el aporte que yo hago a la región, pero también tiene que ver con un sentido. O sea, cuando yo entro a estudiar y entro a estudiar una carrera, yo le tengo que dar un sentido a mi vida, porque mi proyección de persona va a ser relacionada con la profesión que yo estudié, ¿cierto? Entonces, incorporar estos elementos en las carreras técnico-profesional es sumamente importante, porque muchas veces este sentido les da mayores herramientas a la persona para poder desenvolverse con otros. Yo siempre pienso que, no sé si estoy equivocada, pero muchas veces se ve como que el CFT es como menos que en una universidad, ¿cierto? Porque tiene menos años, porque es más cortita, porque quizá podría ser entre comillas más fácil. Yo creo que no es, o sea, primero valorar lo que es una carrera de formación técnica, porque las carreras de formación técnica vienen a resolver problemas de una sociedad. Así es. Entonces, no necesariamente se está aspirando a un plan teórico, a un ámbito de investigación que son sumamente necesarios. Entonces, yo le daría como el énfasis primero a la importancia que tiene estudiar una carrera técnico-profesional, que es tanto o incluso más importante, porque tiene que ver con una resolución de problemas de una sociedad. ¿A qué venimos al mundo? A resolver problemas. ¿Y quién lo hace? Los operativos. ¿Y quiénes son los operativos? El Centro de Formación Técnica y otras instituciones más técnicas. Así es, justamente yo creo que ahí toca un tema súper clave, que siempre de alguna manera a lo mejor a lo largo del tiempo se indica justamente o se cree o se hace creer que el tema universitario es el destino de todos. Y finalmente en la práctica uno logra darse cuenta que no necesariamente ese es el camino. Está el camino del nivel de técnico superior y que responde a la realidad de la región. Que por ejemplo, en otros podcasts lo comentábamos, gracias a esta mirada
de qué es lo que se necesita de la región, por esta articulación que se genera con los diferentes actores de la región, ya sea instituciones públicas y privadas, nace también, se identifica cuáles son las carreras que se necesitan. Y así es como nace, por ejemplo, en el caso del CFT estatal, la carrera técnica en veterinaria, que era una carrera que no existía y que de alguna manera una persona podría, o sea, si alguien quería ser veterinario, era otra lógica, tenía que irse de la región, y era una necesidad importante en la región, y era clave que se generara, y se toma esa necesidad, se articula y se implementa. Yo creo que tú tomaste un punto súper importante, que los CFT a nivel nacional, cada CFT tiene su identidad. Así y esa identidad se arma en conjunto con la articulación con los organismos públicos, con los organismos privados. Entonces yo creo que esa particularidad es única, sí. No se da. Entonces yo creo que es súper importante resaltar esta vinculación que tienen con el medio, como te dicen, pero tiene que ver un poco con cómo yo genero carreras que le voy a dar respuesta a las necesidades regionales. Porque no es lo mismo un CFT estatal acá en Arica que el CFT que está en Santiago, en Valparaíso. Entonces yo creo que tú tomaste un punto súper importante, que es rescatar las necesidades, pero también la identidad de cada región. Así que súper... Y que para eso se articula, y por supuesto cada uno de los actores que son parte de esta sinergia son clave. Son clave. Y justamente en esa misma lógica me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que son los principales desafíos que aún a lo mejor enfrentamos para instalar transversalmente el enfoque de género en esta materia? Bueno, yo creo que quizás FT, pero también puede verse a nivel general. Yo creo que siempre es importante, como decía anteriormente, que estaba escuchando, las capacitaciones. Si yo voy a impartir una temática que tiene que ver con, no necesariamente con género, pero cualquier otra temática, y esta temática le doy una perspectiva de género, tiene otro cariz. Entonces, la capacitación docente, que tiene que ver una capacitación permanente en el tiempo, permanente estudio, permanentes certificaciones. Yo creo que es importante también la malla curricular, y dándole vuelta a la malla curricular, que exista la posibilidad de poder aportar, como tú decías, las necesidades regionales. Entonces, quizá a veces tenemos ciertos indicadores, pero quizás que sea el fuerte, que sea como el sello de cada CFT. Esta es mi identidad. CFT estatal de Arica Parinacota tiene estos son 3 conceptos clave que le dan lógica, y tiene que ver con la articulación con organismos, pero también tiene que ver con las necesidades de la región, culturales, sociales, económicas. Definitivamente. Eso, y la malla curricular, yo creo que la capacitación docente, y también que la temática de género sea un proceso, que no sea solamente una jornada o solamente una vez. Y lo otro, que poder también, bueno, aparte de las capacitaciones, porque yo puedo ser una persona que tenga varios documentos de certificaciones de género, pero para poder trabajar y transmitir el tema de género tengo que sentirlo, vivirlo y asimilarlo. Yo creo que eso requiere que haya un proceso también en cada una de las personas que imparten las materias, porque si yo no creo y no entiendo y no logro asimilar que el concepto de género tiene que ver con una estructura social de desigualdad, y que esa estructura social de desigualdad hace que yo me comporte de esta y de otra manera, y exista violencia de género, que exista violencia física, que exista violencia económica, si yo no creo esa lógica, difícilmente puedo transmitir un enfoque de género. Puedo ir a dar clases de historia sobre los movimientos sociales, puedo dar una clase de historia sobre la participación de la mujer, pero no creer que el cambio cultural tiene que ver con uno mismo. Entonces yo creo que por ahí podría ser como también el énfasis que se podría dar para poder ir mejorando un poquito en cada una de las aulas. Así es. Bueno, y da un tema clave también, que a veces uno piensa solamente en los estudiantes, en quienes reciben estos procesos, pero son clave también quienes generan este contenido, quienes articulan, y que no solamente a lo mejor nos referimos a los académicos, sino también a todo el entorno, a toda la comunidad de alguna manera del CFT, que incluso la persona que recibe, la persona que limpia, la persona el guardia que cuida, todo de alguna manera es transversal, todos tienen un rol dentro de esta lógica. Eso es lo ideal, pero al final cuesta también, porque siempre hay prejuicio, o se mira que el tema de género tiene que ver con la unidad de género, o con las mujeres que trabajan en la unidad de género. Entonces, ¿cómo en el fondo hacer este cambio de mirada? Y ese cambio de mirada solo se hace con capacitación, con articulación, con creerse también la temática. Bueno, y lo clave también que plantea es que no tiene que ser algo aislado, tiene que ser
parte de un proceso, Claro. porque a la medida que se hace algo a largo plazo, o no tan a largo plazo, pero que se hace algo más significativo, permite también que sea más incorporado a la manera de hacer las cosas, porque si uno, yo creo que a todos nos pasa, si uno tiene un discurso, va y sale, incluso hace una charla, un taller o una dinámica, y con respecto al tema de la equidad de género, pero en la práctica tengo actitudes que a mí me muestran que no estoy aplicando eso, muchas veces una acción vale más que 1000 palabras. Claro, o se siente, se percibe. Exacto. Sí, Entonces, sí. o sea, también ahí Importante forzosa. trabajarlo. Pero a veces cuesta, a todos hemos estado en un proceso. Yo también, claro, salí en la universidad y no salí conociendo el tema de género, pero uno lo va viendo, lo va aprendiendo, no solamente también en las aulas, sino que con otras personas, con otras mujeres que trabajan el tema, que tienen el discurso, que luchan con las organizaciones sociales, con las mismas organizaciones de mujeres, uno lo va asimilando ahí. Exacto. Claro. ¿Qué aprendizaje les ha dejado esta experiencia conjunta con otras instituciones? Mira, ¿cómo? ¿Qué aprendizaje les ha dejado esta experiencia conjunta con otras instituciones? Ya, el trabajo que se ha articulado acá, ser parte de ustedes de esta comisión, de esta mesa, de esta... Claro, mira, primero, por parte de lo que es el CFT propiamente tal, yo destaco como la creencia que tiene cada una de las funcionarias del proyecto, ya, porque no es como un proyecto, yo igual lo he conversado con ella, o sea, nosotros hemos tenido como bastante experiencia, y uno nota que el proyecto no es solamente por cumplir el proyecto, sino que porque el proyecto además yo lo siento que es necesario para hacer cambios sociales. Eso lo agradezco y se aprende de eso, Es cuando una institución tú vas y sientes que ellos quieren hacer el cambio, vamos con todo. Exacto, no es hacer por hacer. No es hacer por hacer. Y lo otro con las otras instituciones, que fue el INE, que fue CENSE, Cernamec también, obviamente aprender también de ellos, o sea, cómo las estadísticas también te van dando cuenta de cómo las mujeres se van enfatizando en ciertas áreas, lo mismo de las mismas carreras, la feminización de las carreras, el desempeño laboral. Entonces todos esos elementos van complementando a la otra parte teórica. El mismo Cernamec, que estaba Jessica en este caso, también muy jugada, muy sentida con respecto al tema de que esto resulte. Entonces yo creo que siempre fue satisfactorio, nada que decir que, mira, esta institución estuvo como para la foto. Entonces yo creo que el aprendizaje es que sí hay un compromiso, hay funcionarios y funcionarios que no solamente estamos por estar, sino que también tiene que ver con querer generar cambios. Yo creo que, y sí se puede. Una vez se dice, pucha, ¿será como el puro trabajo por trabajo? Los cambios sí se pueden realizar si hay un compromiso, si hay una convicción. Entonces es un aprendizaje positivo en ese aspecto. Y un trabajo mancomunado, por supuesto, claro, donde cada uno a lo mejor aporta lo mejor que tiene desde su expertise y además, obviamente, desde su conocimiento, sus aprendizajes, sus experiencias, porque a lo mejor la experiencia que tiene Prodemo con las mujeres no es la misma a lo mejor que tiene Cernamec, que uno podría decir, claro, no, es como lo mismo. No son los mismos. No. Porque de alguna manera apuntan, tienen dinámicas diferentes, públicos diferentes, que si bien son mujeres, pero de alguna manera, las formas son diferentes. Ahí me gustaría saber un poquito más en Prodemo, cómo es la dinámica en la cual trabajan ustedes. Mira, nosotros anualmente este año trabajamos con aproximadamente 1500 mujeres, ya tanto de Arica como de Parinacota. Tenemos un trabajo que tiene dos grandes líneas, podríamos decir, el trabajo formativo, que son talleres que hacen procesos con mujeres, y talleres como empoderamiento, talleres como expresarte, talleres de lideresa, cumpliendo un sueño que tiene que ver con sacar cuartos medios laborales. Hay varios talleres de emprendimiento, que es como lo que más nos demanda las mujeres también. Son varias líneas que son formativas. Entonces las mujeres van, consultan, dicen yo necesito por aquí, necesito por allá, pero también hay una gestora con una expertise que puede decir, usted quiere emprender, pero quizás por acá va la línea, quizás la persona tiene la necesidad de compartir con otra, de sentirse parte de. Hay muchos temas de depresión, de soledad también, y al sentir que soy parte de un grupo, que apuntamos a lo mismo, te cambia la mirada. Exacto. Y en la segunda etapa pasa a emprender. Ese es el proceso formativo. Nosotros estamos para fortalecer la autonomía de las mujeres, para potenciar la habilidad de las mujeres a través de procesos formativos. También hay jornadas informativas, mujeres que no tienen tiempo para ir a 6, 8 más clases, van a una jornada informativa y respecto a un tema específico. Sobre Prodemo
pero también sobre otros temas, y todos con la mirada transversal del enfoque de género. Y también hay ferias que se hacen, que tenemos los Bazar Prodemo, que lo hacemos en articulación con la Seremía de Economía, diálogos participativos, que las mujeres puedan ir proponiendo nuevos temas, es una dinámica muy bonita. También tenemos, todo eso se hace en el marco del convenio con Cernamé, y también tenemos un convenio con INDAP, que trabajamos con las zonas rurales de la provincia de Arica, porque en el caso con Cernamé trabajamos en Arica y en Parinacota, en todos los pueblos de Parinacota. En el pueblo de Parinacota tuvimos el desafío estos años que yo estuve de llegar a lugares donde nunca habíamos llegado. Surire, Guayatire, con las gestoras de Parinacota. No es fácil, y la verdad no es fácil, pero tuvimos apoyo. Y sabes que yo siento que estamos cerrando procesos administrativos, me voy con tantas satisfacciones, yo digo, a veces le digo a la chiquilla, me da miedo, porque han sido tantas satisfacciones, tantas cosas positivas que se han sumado para poder lograr ciertos objetivos. Por ejemplo, ahora hicimos Juntas Crecemos en Bisbiri, para llegar a Bisbiri, apoyo de la delegación, apoyo de la dirección de trabajo, apoyo para trasladarnos, para quedarnos en la misma comunidad. Entonces logramos ciertas cosas muy importantes que tienen que ver con que las mujeres que están más aisladas demográficamente no sienten que ese aislamiento demográfico se traduzca en un aislamiento social, un aislamiento como persona. Y también en los valles, en Azapa, en Yuta, en Hacha, en Camarones empezamos el año pasado. Así que esos son proyectos con INDAP que tienen que ver con la productividad. Y qué interesante, porque de alguna manera tiene cabida Prodemo a una acción territorial, claro, que no es lo mismo, por supuesto, cuando uno trabaja la dinámica urbana, la dinámica rural demanda otras estrategias, por supuesto, ir al terreno, generar esta articulación también, como lo señala, que es a lo mejor lo mismo que ha pasado con este proyecto, que es el articular con el intersector para poder llegar a esta comunidad o estas beneficiarias, para llegar de alguna manera con estas oportunidades. Exactamente. Que bueno, de verdad me alegro mucho y espero, por supuesto, que esto no sea a lo mejor algo de ahora, sino que se mantenga en el tiempo. Sabemos que siempre son acciones que se van complejizando a veces por un tema de clima, de lejanía, más en especial con las personas que son en el altiplano. Lo positivo es que contamos con un equipo de gestoras y gestores sumamente comprometidos. No hay nadie que no quiera ir a la Junta de Cerro, como eso es clave, eso es clave. Entonces yo creo que eso es como que le da también el plus. Qué bueno. ¿Y qué mensaje le daría a otras instituciones bajo la misma lógica que lo que hemos hablado, del trabajo articulado, pero a lo mejor hay algunas instituciones que todavía no se han incorporado a este trabajo? ¿Qué les dirían como Prodemo con respecto al tema de la importancia de vincularse con el entorno para generar justamente estos cambios en términos de género? Mira, yo creo que las instituciones en general trabajan articuladamente, sin embargo siempre uno puede ir aportando un poquito más. Y yo creo que en este caso la vinculación con CFT, que para nosotros fue una experiencia sumamente positiva, tiene que ver principalmente con generar un cambio que va más allá de un cambio específico. Ustedes están trabajando en un proyecto que tiene una lógica que tiene que ver con un proceso de cambio y que abarca distintas aristas. Entonces, a mí me gustó mucho el proyecto, bastante. Entonces, nos sumamos con mucha alegría, mucha satisfacción también, y que hayamos sido parte de este proceso, porque sabemos que son estos procesos los que hacen los cambios. El CFT, como yo dije anteriormente, es una institución que trabaja con carreras relativamente, o 100% práctica, operativa, y eso es lo que le da la energía a la región. O sea, la economía de la región se mueve por el tema más práctico, más operativo, el tema del puerto, que el tema de la electricidad, que el trabajo social, que enfermería, el técnico en enfermería. Entonces, ¿cómo no sumarnos a hacer un cambio que parta por una institución que muchas veces uno dice que no es teórica, pero que ustedes le estén dando el énfasis teórico? Entonces yo llamo a las instituciones también a sumarse a este proyecto, a articularse. Yo creo que el mayor logro se hace de manera articulada, de manera conjunta. Y para esto existe esta instancia que lo podría articular y que lo encuentro sumamente positiva. Perfecto. Bueno, también, como lo conversábamos también con otros invitados, también es clave a lo mejor si pudiera darle algún consejo, a lo mejor a
esa técnica, futura técnica o futuro técnico de nivel superior, con respecto a qué cosas deberían trabajar o fortalecer para poder a lo mejor lograr un éxito el día de mañana cuando salen al mundo laboral. Mira, precisamente nosotros hemos trabajado estos últimos años con alumnas en práctica. Ah, perfecto. Sí, así que tenemos ahí la mirada mucho más cercana respecto a ello. Primero, yo pienso que lo más importante es que valorar el rol que están cumpliendo y de haber sido parte de un alumno del CFT. Ya, como dije anteriormente, a veces uno ve como las universidades u otro campo laboral mucho más que es más importante que otro. Creo que el CFT cumple un rol bastante importante respecto a los cambios sociales de una comunidad, de una región. Entonces, que la alumna, en este caso, o el alumno, sea parte del CFT, sea con orgullo. Valorar el rol particular, porque ninguna otra institución cumple el mismo rol que cumple el CFT. Cada uno tiene su particularidad, el INACAP, el Santo Tomás. Entonces, en ese sentido, es salir orgullosa de un CFT, porque el CFT cumple la función primero de la articulación y por otro lado tiene este plus y esta particularidad que tiene que ver con tomar carreras que se han diagnosticado que son necesarias para la región. O sea, tienen una articulación con CENSE, tienen una articulación con las empresas privadas para poder insertarse. Exacto. Entonces yo creo que primero valorar, que se pueda valorar y sentirse orgullosa que es parte de una comunidad del Centro de Formación Técnica. Exacto. El segundo, que los cambios que pueden hacer, que no sea por ejemplo, una trabajadora social más, sino que sea una trabajadora social que tenga conciencia de género y que vea que ella sí puede ser un agente de cambio, como tú señalabas. Si es que yo incorporo la mirada de género, voy a ser una profesional que además tengo esa sensibilización por la persona que voy a atender, que mi estrategia de trabajo ya no va a ser la misma que no tener el enfoque de género, que voy a trabajar de manera distinta con una mujer que con un hombre, que una técnica en enfermería va a entender de mejor manera a la paciente que es mujer o que es hombre, y va a entender además el por qué tiene ese tipo de enfermedades. En el fondo yo creo que lo más importante es darle sentido y entender los por qué estoy trabajando y qué sentido me implica en mi vida. Yo creo que esas son dos claves para poder simplemente, una palabra final que yo siempre digo, ser feliz. Porque si tú encuentras una profesión que a ti te llena, tú eres una persona que va a ir feliz por la vida y va a hacer cambios positivos. Si tú eliges una carrera que no te llena, que lo hiciste porque necesitabas, quizás evaluarlo, quizás repensarlo y buscar siempre hay oportunidades. Actualmente existen las oportunidades, así que aprovecharlas. Eso principalmente. Muchísimas gracias, directora, de verdad, por esta gracias a ti, igual. Muy rica conversación. Agradecemos los consejos y obviamente esta experiencia que se vivió, justamente, o que se vive, más bien dicho, porque esto no termina, se sigue haciendo y esperamos, por supuesto, que se proyecte también en el tiempo esta articulación entre Prodemu, CFT estatal y tantas otras instituciones que están colaborando activamente en estos procesos. No sé si le gustaría agregar algo más antes. Simplemente agradecer haber sido parte del proceso del proyecto en sí y felicitarla porque es un trabajo bastante positivo, bonito. Y lo que yo quería agregar, sí, por supuesto, la difusión del proyecto, que tenga más, quizás ustedes ya lo hicieron y yo no estoy al tanto, pero que tenga más mirada comunicativa, o sea, más difusión comunicacional, porque es un proyecto único. Entonces tienen que darle el énfasis que se requiere para poder hacer la difusión de este proyecto, que otras instituciones lo conozcan y al mismo tiempo que se pueden ir sumando quizás una segunda etapa, si es que existe, que ojalá sí sea, pero yo creo que se necesita que se pueda difundir en los distintos medios comunicacionales, tanto en Facebook, en radio, en televisión, y siempre Yana también apoyar en esa parte. Así gracias. Eso principalmente. Sí, ese es un tema justamente que se está abordando en estos momentos. Claro. Le agradecemos, por supuesto, sus palabras y por supuesto también contarles que estamos, viene como la segunda etapa de este proceso, así que esperamos que este proceso o este plan, que en este caso es piloto, obviamente se vaya concretando y vaya avanzando con todo lo rico que ha sido el proceso mismo, de acuerdo a los propios actores que hemos tenido acá conversando.
Agradecemos de nuevo, directora, muchas gracias por esta valiosa conversación, por su presencia, por el compromiso, que nos recuerdan la importancia de que las instituciones como Prodemus sean parte activa de este proceso formativo, aportando desde su experiencia al fortalecimiento de una educación más equitativa e inclusiva. Así que muchas gracias, le agradecemos y agradecemos también a todas y todos quienes nos han acompañado en nuestro capítulo de podcast Construyendo Equidad, Voces desde la Formación Técnica, una iniciativa del CFT estatal de la región de Arica Parinacota que se realiza en el marco del Plan Piloto de Intervención en Carreras Técnicas Profesionales. Les recordamos que pueden encontrar más contenido sobre nuestros podcasts en nuestras plataformas institucionales. Hasta un próximo capítulo y muchas gracias. Muchas gracias.